Rocío vivía en un pequeño pueblo, con el polvo del camino principal siempre pegado a sus zapatos y el sol dibujando líneas de cansancio en su rostro. Era viuda desde hacía varios años, y sus hijos, Enzo y Lola, eran su mundo entero. Cada mañana, antes de que el pueblo despertara del todo, Rocío ya estaba levantando su hogar con manos cansadas pero firmes. Lavaba ropa, barría el patio, cocinaba frijoles y tortillas para sus hijos, y a pesar de la pobreza, siempre mantenía la dignidad en su mirada. No había lujos, no había comodidades, solo esfuerzo y determinación. Sin embargo, la vida de Rocío no era sencilla. Algunos vecinos la miraban con desdén, con envidia de alguien que, a pesar de no tener riquezas, parecía mantener un espíritu intacto. Inés y Salvador, dos mujeres de la plaza, se deleitaban murmurando a sus espaldas, cuestionando cada acción de Rocío, ridiculizando su ropa gastada, su modesta casa y su forma de criar a los niños. Cada comentario era una piedra lanzada a su corazón, pero Rocío aprendió a caminar con la cabeza alta, a no devolver insulto por insulto. Su fuerza no estaba en gritar, sino en seguir adelante, en asegurar que sus hijos tuvieran siempre comida en la mesa y techo sobre sus cabezas. El pueblo parecía indiferente a su lucha, como si Rocío fuera invisible. Pero su vida dio un giro inesperado cuando Joaquín, el hombre más respetado del pueblo, conocido por su éxito y fortuna, comenzó a observarla. No fue curiosidad ni lástima lo que lo llevó a acercarse, fue admiración. Admiración por una mujer que, sin recursos, había construido un mundo para sus hijos solo con trabajo, paciencia y corazón. Joaquín no ofreció palabras vacías ni regalos innecesarios. Su acercamiento fue diferente, primero, un saludo respetuoso, luego, ayuda práctica, herramientas, consejos, y poco a poco, enseñanzas sobre cómo manejar el dinero, cómo planificar, ahorrar y generar oportunidades. Al principio, Rocío no entendía qué buscaba Joaquín. Estaba acostumbrada a que los hombres miraran con interés, pero nunca con intención de apoyar. Su corazón desconfiado dudaba de cada gesto amable, cada sonrisa sincera. Pero con cada lección, con cada pequeño acto de generosidad, algo comenzó a cambiar en ella. Aprendió que la verdadera fuerza no siempre se mide en riqueza, sino en la capacidad de usar los recursos de manera sabia, de planificar el futuro y proteger a los suyos. Joaquín le mostró que la libertad financiera no era solo tener dinero, sino tener control sobre la propia vida, sobre las decisiones que afectan a su familia. Mientras tanto, Inés y Salvador no podían soportar ver cómo una mujer que ellos consideraban inferior empezaba a recibir atención y respeto. Sus rumores se intensificaron, sus murmuraciones se volvieron acusaciones, pero Rocío nunca bajó la mirada. No era la riqueza lo que la hacía fuerte, sino la integridad y la determinación con la que enfrentaba cada desafío. Cada obstáculo, cada comentario hiriente, era un recordatorio de que su dignidad y su esfuerzo valían más que las críticas de cualquier vecino. Un día, Joaquín le propuso a Rocío que implementara pequeñas iniciativas económicas, vender productos caseros, cuidar animales, administrar los recursos del hogar como si fueran un negocio. Al principio, ella dudó. No estaba acostumbrada a pensar en términos de finanzas, a medir ingresos y gastos, a invertir tiempo y esfuerzo con un propósito económico. Pero con paciencia, comenzó a entender cómo cada acción, cada ahorro, cada decisión podía multiplicar su seguridad y la de sus hijos. Cada peso ahorrado era una promesa de futuro, cada estrategia, un escudo contra la incertidumbre. El cambio no se vio de inmediato, pero poco a poco, Rocío empezó a experimentar lo que significa tener control sobre la propia vida. Sus hijos, Enzo y Lola, también comenzaron a entender la importancia de la disciplina y la responsabilidad. Aprendieron que el trabajo no es humillante, que el esfuerzo es noble, y que el verdadero respeto se gana con acciones y constancia. Lo que antes era lucha diaria para sobrevivir,
comenzó a convertirse en preparación para un mañana más estable, más seguro. Y así, mientras Rocío se levantaba cada día para trabajar, barrer el patio y preparar la comida, también estaba construyendo una base sólida de independencia financiera y confianza personal. Joaquín seguía a su lado, no como un salvador, sino como un guía, enseñándole que la verdadera riqueza está en la capacidad de transformar la vida propia y de los que amas. Esa lección, aprendida entre labores diarias y conversaciones sinceras, sería la que cambiaría no solo su destino, sino la percepción de todo un pueblo sobre lo que significa valor, esfuerzo y dignidad. Con cada día que pasaba, Rocío se daba cuenta de que su vida podía cambiar, pero también comprendía que no todos en el pueblo aceptarían su crecimiento. Inés y Salvador, siempre observando, comenzaron a sentirse amenazadas por el respeto y la admiración que Joaquín mostraba hacia Rocío. Cada acción que Rocío tomaba para mejorar su hogar y organizar sus finanzas era interpretada por ellas como un desafío directo. Los rumores se intensificaron, y pronto los vecinos comenzaron a comentar sobre la mujer que pretende más de lo que merece. Pero Rocío no buscaba aprobación, buscaba seguridad para sus hijos, estabilidad para su hogar y la posibilidad de vivir con dignidad. Joaquín la guiaba pacientemente. Le enseñó a priorizar los gastos, a separar lo necesario de lo accesorio, y a entender que cada decisión económica debía pensarse como una inversión, no solo como un gasto. Por ejemplo, le mostró cómo pequeños ahorros diarios en comida o suministros podían convertirse en un capital para un futuro negocio o para enfrentar emergencias. Le explicó cómo mantener cuentas claras y cómo organizar los recursos para que cada peso trabajara a su favor. Rocío, aunque al principio insegura, comenzó a sentir una confianza que nunca había experimentado. Por primera vez, no estaba a merced de la suerte o de la caridad, tenía herramientas, conocimiento y un plan. Sus hijos, Enzo y Lola, también comenzaron a absorber esas lecciones. Joaquín les enseñaba que el trabajo honesto y la disciplina eran la base de cualquier éxito. Incluso los pequeños actos, como ayudar en la casa, cuidar del huerto o contar y organizar los ahorros, eran parte de su educación financiera. Rocío entendió que estaba no solo construyendo su independencia, sino también enseñando a sus hijos cómo pensar, planificar y actuar con responsabilidad. Cada día era un paso hacia un futuro donde no tendrían que depender de otros. Pero no todo era fácil. La envidia de Inés y Salvador se volvía más evidente. Intentaron desacreditarla ante el pueblo, decir que Rocío estaba recibiendo favores indebidos de Joaquín, insinuar que su familia no era merecedora de éxito. Sin embargo, Rocío aprendió a enfrentar estos ataques con calma y estrategia. No respondió con insultos, ni buscó vengarse. Cada vez que enfrentaba un obstáculo, lo veía como un desafío más, una prueba de su resiliencia. Cada comentario malicioso se convertía en un recordatorio de que su dignidad y el bienestar de sus hijos eran su verdadera riqueza. Joaquín la animaba constantemente, recordándole que la riqueza no se medía solo en dinero, sino en la capacidad de tomar decisiones conscientes, de invertir en uno mismo y de proteger el futuro de la familia. Le enseñó que incluso el dinero que parecía insignificante podía multiplicarse con paciencia, que los pequeños negocios podían convertirse en oportunidades sólidas, y que cada acción pensada cuidadosamente fortalecía su independencia. Rocío comenzó a crear pequeños proyectos, vender productos caseros, organizar el huerto, cuidar animales y administrar los ingresos del hogar. Todo esto fortalecía su confianza y le mostraba que podía controlar su destino financiero sin depender de la caridad de nadie. Mientras Rocío crecía en confianza y habilidad financiera, también se transformaba emocionalmente. Su mirada era más firme, su postura más segura, y su corazón más tranquilo. Aprendió que la libertad y la seguridad no eran regalos, sino resultados de la planificación, el trabajo constante y la inteligencia aplicada. Cada día era una lección, cada esfuerzo,
un paso hacia la independencia. Incluso frente a los chismes y ataques de los vecinos, Rocío se mantenía firme, demostrando que la verdadera fuerza reside en la resiliencia y en la capacidad de usar los recursos sabiamente. La historia de Rocío empezaba a inspirar a otros en el pueblo. Algunos vecinos comenzaron a verla con respeto, otros con curiosidad, y muchos aprendieron que el esfuerzo honesto y la disciplina podían transformar vidas. Lo que comenzó como una lucha diaria por sobrevivir, ahora era un camino hacia la estabilidad, la seguridad y la independencia económica. La enseñanza era clara: con conocimiento, estrategia y determinación, incluso la persona más humilde puede construir un futuro sólido y defender a su familia de la adversidad. Rocío entendió que la verdadera riqueza no estaba en la aprobación de los demás ni en las riquezas de Joaquín, sino en su propia capacidad de aprender, organizar y crear oportunidades. Esa lección sería la base de todo lo que estaba por venir: proyectos más grandes, decisiones más importantes y la construcción de un legado que garantizaría un futuro seguro para Enzo y Lola. En cada sonrisa de sus hijos, en cada logro pequeño, Rocío veía la prueba de que el conocimiento financiero y la disciplina transformaban vidas, incluso en los pueblos donde la envidia y la adversidad parecían dominar. Con el tiempo, Rocío comenzó a notar que la transformación de su vida también atraía la atención del pueblo, y no siempre de manera positiva. Inés y Salvador, que antes la ignoraban, ahora la observaban con creciente hostilidad. Cada paso que Rocío daba hacia la independencia económica, cada pequeño proyecto que emprendía, parecía encender la envidia en sus corazones. Pero Rocío había aprendido a no dejarse intimidar. Su enfoque estaba en el bienestar de sus hijos y en la seguridad de su hogar. Cada comentario malicioso se convertía en un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto, que su camino no dependía de la aprobación de otros, sino de su capacidad para construir un futuro sólido. Joaquín continuaba guiándola con paciencia. Le enseñaba cómo analizar oportunidades, cómo calcular riesgos y cómo tomar decisiones informadas que pudieran aumentar sus recursos sin poner en peligro la estabilidad de su hogar. Rocío comenzó a aplicar estos principios en su vida diaria: organizaba los gastos familiares, invertía cuidadosamente en pequeñas iniciativas de negocios. Y planificaba cada paso como un arquitecto que construye un edificio sólido. Cada acción la acercaba más a la independencia financiera y a la seguridad que tanto anhelaba. Sus hijos, Enzo y Lola, también empezaban a comprender la importancia de la planificación y la disciplina. Joaquín los motivaba a ahorrar, a valorar el esfuerzo detrás de cada peso ganado y a entender que cada decisión contaba. Rocío los alentaba a participar activamente en la administración de su hogar, enseñándoles que la responsabilidad y la organización no eran solo para los adultos, sino habilidades que los acompañarían toda la vida. Poco a poco, la familia se convertía en un pequeño equipo financiero, trabajando unida, aprendiendo de cada error y celebrando cada logro, por más pequeño que fuera. A pesar de los avances, las tensiones con Inés y Salvador se intensificaban. Ellos comenzaron a difundir rumores sobre Rocío y sus métodos, insinuando que Joaquín estaba interviniendo de manera inapropiada o que Rocío estaba manipulando los recursos para su beneficio personal. Pero Rocío, firme y serena, no respondió con confrontación. En cambio, usó la planificación, la transparencia y la disciplina como su escudo. Cada desafío era una oportunidad para reforzar sus conocimientos, demostrar su integridad y proteger el futuro de sus hijos. A través de sus proyectos financieros, Rocío también comenzó a generar un impacto positivo en la comunidad. Sus pequeños negocios no solo le proporcionaban ingresos, sino que también creaban oportunidades para vecinos necesitados, enseñando que la verdadera riqueza se multiplicaba cuando se compartía y se administraba con sabiduría. Poco a poco, su nombre comenzó a ser asociado con confianza, responsabilidad y éxito.
La mujer que antes era objeto de burla y desprecio ahora inspiraba respeto, demostrando que la independencia financiera y la dignidad podían coexistir incluso en un entorno hostil. Cada día, Rocío reforzaba la lección más importante que Joaquín le había enseñado, que la verdadera riqueza no está en la cantidad de dinero, sino en la capacidad de organizar recursos, planificar con inteligencia y mantener la integridad frente a la adversidad. Con cada decisión consciente, cada ahorro, cada pequeño proyecto exitoso, Rocío no solo aseguraba la estabilidad económica de su familia, sino que también construía un legado de resiliencia y perseverancia. La transformación de Rocío no era solo financiera, era emocional y psicológica. Su confianza crecía, su postura se hacía más firme y su mirada reflejaba seguridad. Ya no temía el juicio de los demás, sino que enfocaba su energía en fortalecer su hogar y preparar a sus hijos para un futuro donde podrían tomar decisiones con libertad y seguridad. En cada desafío que enfrentaba, Rocío demostraba que la educación financiera, la disciplina y la planificación estratégica eran herramientas poderosas para superar cualquier adversidad. Y así, mientras su reputación y su influencia en el pueblo crecían, Rocío continuaba su camino con determinación, enseñando con el ejemplo que la independencia financiera y el respeto se ganan con esfuerzo, conocimiento y perseverancia, y que incluso en los entornos más hostiles, la visión clara y la estrategia inteligente pueden transformar vidas para siempre. A medida que pasaban los meses, Rocío comenzó a ver los frutos de su esfuerzo y planificación. Sus pequeños proyectos ya generaban ingresos constantes y cada peso ganado era un paso más hacia la estabilidad que siempre había soñado para Enzo y Lola. Su hogar, antes marcado por la incertidumbre y el temor al juicio de los vecinos, ahora respiraba confianza y seguridad. Rocío entendió que la verdadera libertad no estaba solo en recibir ayuda de Joaquín, sino en aplicar el conocimiento adquirido, en tomar decisiones informadas y en no depender de la opinión de nadie más que de ella misma. Sin embargo, el camino hacia el éxito financiero no estaba libre de desafíos. Inés y Salvador no habían renunciado a su enemistad, sus comentarios y rumores se intensificaban, intentando minar la reputación de Rocío. Pero cada ataque se convertía en una oportunidad para demostrar integridad y resiliencia. Rocío aprendió que las críticas y la envidia eran inevitables cuando alguien comenzaba a destacarse y que la mejor respuesta no era la confrontación, sino la consistencia en sus acciones y la claridad en sus decisiones. Cada decisión financiera se volvía un acto de fortalecimiento personal y un ejemplo para sus hijos. Con la guía de Joaquín, Rocío comenzó a diversificar sus inversiones. Aprendió a evaluar riesgos, a identificar oportunidades de negocio que no solo beneficiaban a su familia, sino también a la comunidad y a mantener un control riguroso sobre los gastos. Cada proyecto exitoso fortalecía su confianza, enseñándole que la planificación y la disciplina podían convertir incluso los recursos más limitados en fuentes de estabilidad y crecimiento. Enzo y Lola se convertían en participantes activos en esta gestión, aprendiendo desde temprana edad sobre ahorro, responsabilidad y la importancia de cada decisión financiera. Rocío también entendió que la riqueza no se trataba únicamente de dinero, sino de seguridad, educación y legado. Comenzó a enseñar a sus hijos sobre la importancia de la ética en los negocios, del respeto por el trabajo propio y ajeno, y de la responsabilidad social. Sus acciones mostraban que el éxito financiero se alcanzaba con conocimiento, perseverancia y un compromiso firme con los valores personales. Cada proyecto se convirtió en una lección para toda la familia, un recordatorio de que la independencia financiera era un camino que requería disciplina y visión a largo plazo. El impacto de Rocío comenzó a sentirse más allá de su hogar. Vecinos que antes la criticaban empezaban a reconocer su esfuerzo y dedicación. Sus pequeños negocios ofrecían empleo a quienes necesitaban apoyo, mostrando que la riqueza podía compartirse sin perder su valor. La transformación de Rocío se volvía un ejemplo inspirador,
Alguien que había sido subestimado, ignorado y juzgado por su condición, podía, con educación, esfuerzo y estrategia, construir un futuro sólido y respetado. Cada día, Rocío reforzaba la lección más importante: la verdadera libertad financiera no es solo tener dinero, sino tener conocimiento, confianza y la capacidad de tomar decisiones estratégicas, incluso bajo presión. Mientras aplicaba estos principios, su relación con Joaquín se fortalecía, basada en respeto, apoyo mutuo y admiración por su determinación. Rocío había dejado de ser solo una mujer que luchaba por sobrevivir, ahora era una líder en su hogar y un ejemplo de superación en su comunidad. La historia de Rocío, Enzo y Lola nos enseña que la riqueza y la estabilidad no llegan por azar, sino por educación, planificación y acción constante. Cada desafío superado, cada decisión acertada y cada proyecto exitoso refuerza la confianza y abre oportunidades que antes parecían imposibles. En un mundo donde la envidia y los prejuicios pueden detener a muchos, Rocío demostró que la disciplina, la visión y la perseverancia no solo aseguran la estabilidad económica, sino también el respeto y la dignidad. Valores que ninguna envidia puede arrebatar. Con el tiempo, Rocío se convirtió en una figura de referencia en su comunidad. Su éxito financiero ya no era solo un asunto personal, era un ejemplo de cómo la educación, la planificación y la perseverancia podían cambiar vidas. Sus negocios crecieron, diversificándose hacia actividades que beneficiaban tanto a su familia como a los vecinos. Pequeños emprendimientos de venta, servicios locales y productos artesanales comenzaron a generar ingresos sostenibles, y Rocío supervisaba todo con disciplina y atención al detalle, enseñando a Enzo y Lola la importancia de cada decisión, cada inversión y cada ahorro. A pesar de su éxito, no todo era fácil. Inés y Salvador continuaban intentando desacreditarla y minar su autoridad en el pueblo. Pero Rocío había aprendido una lección valiosa: las palabras de otros solo tienen poder si uno se lo permite. Su enfoque estaba en los hechos, en los resultados y en su visión de futuro. Cada comentario malintencionado la motivaba más a trabajar con inteligencia y a demostrar, con acciones, que el progreso se alcanza con esfuerzo constante, no con chismes ni envidia. Joaquín seguía siendo un apoyo silencioso pero firme. Su mentoría no solo le había enseñado sobre dinero, sino también sobre liderazgo, ética y la importancia de construir un legado sólido. Rocío ahora comprendía que la verdadera riqueza no se mide únicamente en dinero, sino en la capacidad de proteger, multiplicar y usar sabiamente los recursos para el bienestar de su familia y su comunidad. Con su ejemplo, enseñaba a otros a manejar sus propios recursos, a pensar estratégicamente y a valorar la educación financiera como herramienta de empoderamiento. Cada proyecto exitoso reforzaba la confianza de Rocío y fortalecía su independencia. Enzo y Lola se volvían cada vez más conscientes de la responsabilidad, aprendiendo que la estabilidad financiera requiere planificación, disciplina y paciencia. Rocío los guiaba, no solo como madre, sino como maestra de vida, demostrando que el esfuerzo sostenido y las decisiones acertadas pueden superar cualquier adversidad. El respeto que ahora recibía en la comunidad no era resultado de su riqueza material, sino de su integridad, su liderazgo y su capacidad de inspirar a otros con hechos y valores sólidos. La transformación de Rocío también tenía un efecto emocional profundo. Ella recuperó la autoestima que la sociedad había intentado minar, y sus hijos crecieron en un ambiente de seguridad, confianza y aprendizaje práctico. Cada logro económico se convertía en un paso hacia la libertad, pero también en una lección de vida. La verdadera fortaleza reside en la combinación de sabiduría, esfuerzo y resiliencia. Los ataques de Inés y Salvador se volvieron insignificantes frente a la evidencia de que la constancia y la visión podían vencer cualquier obstáculo. Finalmente, Rocío entendió que su historia era mucho más que dinero o negocios. Era un ejemplo de superación para todos los que enfrentan dificultades similares.
Su éxito financiero se convirtió en una herramienta para educar, ayudar y construir un futuro mejor, no solo para su familia sino para su comunidad. La lección era clara: la riqueza real no es solo monetaria, sino una combinación de conocimiento, estrategia, ética y amor por quienes dependen de nosotros. Cada sacrificio, cada decisión y cada pequeño triunfo demostraba que, incluso frente a la adversidad y la envidia, la perseverancia y la planificación pueden cambiar vidas para siempre.